Bien, esta es la segunda parte de la unidad 4. Como les había dicho, lo que vamos a hacer es ver un poco cómo se hacen las cuentas, cómo se hacen los cálculos para poder aplicar esas unidades de concentración que estuvimos viendo en la primera parte. Repasamos entonces y vamos a hablar de soluciones. Dijimos que las soluciones son mezclas homogéneas en las cuales hay dos componentes o más. El componente mayoritario es el solvente y el componente o los componentes minoritarios son el soluto. Y que había varias maneras de medir las concentraciones de una solución y que nosotros en este curso íbamos a ver porcentaje de peso en peso, porcentaje volumen en volumen, porcentaje de peso en volumen, molaridad. Y también vamos a ver en estas diapos cómo calcular las partes por millón, que es cuántos gramos de soluto están disueltos cada 1.000.000 de mililitros de disolución. Cuántos miligramos de soluto están en 1 litro de disolución. Bien, lo primero que vamos a hacer es un cálculo en el que vamos a tener que usar la concentración de porcentaje de peso en peso o masa en masa. Recuerden que esto lo podemos encontrar como peso en peso o masa en masa. Y eso es la masa de soluto en gramos que está presente en 100 gramos de solución. Acá tenemos un ejercicio de ejemplo en el que dice que se mezclan 5 gramos de bicarbonato de sodio con 15 gramos de agua. Lo primero que vamos a tratar de hacer es identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente. Siempre que haya agua, va a ser una solución acuosa, por lo cual el solvente va a ser el agua. Entonces, el agua es el solvente. ¿Cuánto solvente hay? 15 gramos. Y el soluto es el bicarbonato de sodio. Para poder hacer el cálculo de la concentración de peso en peso de la solución, tenemos que averiguar cuántos gramos de soluto están presentes en 100 gramos de solución. Entonces, ¿cuántos gramos de solución tenemos? Tenemos 5 gramos de soluto, de bicarbonato de sodio, más 15 gramos de solvente, que es el agua. O sea que tenemos 20 gramos de solución. Entonces, si en 20 gramos de solución hay 5 gramos de soluto, nosotros para expresar el porcentaje de peso en peso necesitamos saber cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de solución. Podemos aplicar la fórmula, como está acá abajo, y hacer la razón entre los gramos de soluto y los gramos de solución y multiplicarlo por 100. Entonces haríamos 5 gramos de soluto dividido 20 gramos de solución por 100. Esto nos daría 25 y esa es la concentración peso en peso. 25% peso en peso. Si no nos acordamos la fórmula, lo que podemos plantear es una regla de 3. Entonces, donde decimos que si en 20 gramos de solución 5 gramos son de soluto, si tuviéramos 100 gramos de solución, ¿cuánto tendríamos de soluto? Cuando nosotros planteamos las reglas de 3, lo que hacemos es, a ver si se las puedo marcar, ¿sí? Lo que hacemos es, cuando planteamos el ejercicio y cuando nos subimos un escalón, cuando nos cruzamos, multiplicamos. Entonces hacemos 100 gramos por 5 gramos. Y cuando nos movemos en el mismo nivel, dividimos. Entonces hacemos 100 gramos por 5 gramos dividido 20 gramos. Y esta cuenta nos va a dar 25 también. Entonces vamos a tener el mismo resultado, 25% de peso en peso. De las dos maneras podemos llegar al resultado de la concentración de peso en peso. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio en el que vamos a tratar de calcular el porcentaje de peso en volumen. O sea, cuántos gramos de soluto están presentes en 100 mililitros de solución. Si nosotros tuviéramos una mezcla de 75 gramos de bicarbonato de sodio en agua y le ponemos agua hasta llegar a un volumen de 250 mililitros y quisiéramos calcular el porcentaje de peso en volumen de la solución resultante que preparamos, otra vez, lo primero que nos conviene hacer es identificar el soluto solvente, siempre que haya agua, el solvente es el agua, porque es una solución acuosa, así que tenemos 75 gramos de agua. Y el volumen total de solución son 250 mililitros. Si queremos calcular el porcentaje de peso en volumen, tenemos que averiguar cuántos gramos de soluto están presentes en 100 mililitros de solución. Entonces,
Podemos aplicar la fórmula, si lo recordamos, o podemos hacer la regla de Trier. Si en 250 mililitros de solución, que es lo que preparamos, hay 75 gramos de soluto, en 100 mililitros de solución, ¿cuántos gramos va a haber? Y otra vez, si me cruzo, hago 100 por 75 dividido 250. Esto me va a dar 30. Y si me acuerdo de la fórmula, aplico la fórmula y hago gramos de soluto sobre volumen de solución por 100. Tengo 75 gramos de soluto dividido 250 mililitros de solución por 100. Y obtengo otra vez 30. La concentración, porcentaje de peso en volumen, va a ser igual a 30. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cuando nosotros queremos expresar la concentración como concentración molar, ¿sí? Si nos piden que calculemos la molaridad de una solución de 10 gramos de metanol disueltos en 500 mililitros de agua, bien, ahí tenemos la definición de molaridad, es moles de soluto que se encuentran presentes en un litro de solución, ¿sí? Ahí tienen la fórmula, moles de soluto dividido un litro de solución. Entonces, recordemos que cuando nosotros teníamos las masas atómicas, eran las masas de un átomo, y eso lo teníamos en la tabla periódica, en la parte de arriba. Nosotros tenemos la molécula de metanol, que tiene un átomo de carbono unido a 4 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, primero calculamos el peso molecular de la molécula de metanol. Esto es sumar el peso atómico del carbono, el peso atómico del oxígeno y el peso atómico del hidrógeno multiplicado por 4 porque tenemos 4 átomos de hidrógeno. Bien, acá tenemos esta cuenta, ¿sí? Y la masa molecular de una molécula de metanol es igual a 32 U. Y recordemos que la masa molar era la masa de una molécula, ¿sí?, en gramos. Entonces, como un mol de moléculas son todo este número grande de moléculas, son muchas moléculas, ¿sí?, podríamos expresarlo en gramos. Entonces, la masa de un mol de moléculas de metanol es 32 gramos. Entonces, si un mol de metanol tiene una masa de 32 gramos, estos 10 gramos que teníamos en el ejercicio, ¿sí?, ¿a cuántos moles corresponden? Hacemos 10 dividido 32 y nos va a dar igual a 0,31 moles. Entonces, si estos 0,31 moles se encuentran en 500 mililitros de solución, y para expresarlo como molaridad yo tengo que saber cuántos moles de soluto hay en un litro, entonces si en medio litro tengo 0,31, en un litro o 1000 mililitros, ¿cuánto voy a tener? Y resuelvo, ¿sí? Hago 1000 por 0,31 dividido 500. Me va a dar 0,62 moles, ¿sí? También era sencillo, lo podíamos hacer porque esto es medio litro y teníamos que expresar en un litro, entonces era tan sencillo como hacer 0,31 por 2. Bien, esto con el ejemplo de molaridad. Acá les dejo un cuadrito para que vean cómo nos mudamos de número de átomos o moléculas a moles, y de ahí podemos ir a gramos, o podemos ir en el otro sentido, de gramos o UMAS a moles y de moles a moléculas, ¿sí?, utilizando los factores de conversión, que en este caso, de moles a moléculas o de moles a átomos, ¿sí?, lo que tenemos que usar es el número de Avogadro. Bien, vamos a ver otro ejemplo de cálculo, y ahora vamos a ver esto que no lo habíamos visto antes, que es la densidad. La densidad de una solución es la masa de solución que hay en un volumen determinado de solución. Entonces, masa de solución, gramos de soluto más gramos de solvente, dividido el volumen de solución, que son mililitros de soluto más mililitros de solvente. También podemos calcular el porcentaje de peso en volumen si nosotros conocemos el porcentaje de peso en peso y la densidad de la solución. Si nosotros tenemos estos dos datos, podemos
calcular el porcentaje de peso en volumen. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Se disuelven 35 gramos de cloruro de magnesio en 150 gramos de agua, dando una solución con una densidad igual a 1.12 gramos por mililitro. Y nos piden que expresemos la concentración de la solución en porcentaje de peso en peso o porcentaje de peso en volumen. Lo que nosotros tenemos que averiguar es la masa de la solución, ¿sí? Que es 2 gramos absoluto más 2 gramos solvente. Esto es igual a 185 gramos de solución. Entonces, si en 185 gramos de solución hay 35 gramos de soluto, en 100 gramos hay 18,92 gramos. O sea que en porcentaje de peso en peso, la concentración es 18,92% de peso en peso. Bien. Entonces, habíamos dicho que si teníamos un porcentaje de peso en peso y la densidad de la solución, podíamos calcular el porcentaje de peso en volumen. Entonces, si 1 mililitro de solución pesa 1.12 gramos, eso es lo que nos dice que tenga una densidad de 1,12 gramos, ¿sí? Es que 1 mililitro pesa 1,12 gramos. Entonces, si 1 mililitro pesa 1,12 gramos, 100 mililitros de solución van a pesar 112 gramos. Como nosotros queremos saber cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros de solución, ¿sí? Si 185 gramos de solución tienen 35 gramos de soluto, 112 gramos de solución, que equivale a 100 mililitros de solución, van a tener 21,2 gramos de soluto. ¿Sí? Bien, otro cálculo que nos pueden llegar a pedir cuando nos informan con la densidad, sí, la densidad pueden informarlas así, si en vez de escribir la palabra densidad pueden usar el símbolo que es una letra griega. Otra vez tenemos acá una densidad de 1.12 gramos por mililitro, o sea que 1 mililitro de solución va a pesar 1,12 gramos. Y nos dicen que se disuelven 5 gramos de cloruro de sodio en 25 gramos de agua, resultando esta densidad. Y nos piden que expresemos la concentración en porcentaje de peso en volumen y en partes por millón. Identificamos soluto, cloruro de sodio, solvente es el agua. ¿Cuánto? 5 gramos de soluto y 25 gramos de solvente. ¿Cuánta masa de solución hay? Es la masa del soluto más la masa del solvente. O sea, tenemos 30 gramos de solución. Para poder determinar el volumen de la solución, entonces tenemos como dato la masa y necesitamos la densidad. Entonces ahora relacionamos ambas cosas. Si la densidad es 1,12, bien, entonces, si en 1 mililitro pesa 1,12 gramos, ahora, para calcular qué volumen de solución tenemos, es, si tenemos 30 gramos, ¿sí? Y 1,12 pesa 1 mililitro, ¿cuántos mililitros son esos 30 gramos? Hacemos esta división, gramos con gramos se nos van y nos quedan 26,79 mililitros. Entonces el porcentaje que es en volumen, sabíamos que eran los gramos de soluto sobre el volumen de solución por 100. Entonces 5 gramos de soluto, que es lo que tenemos, dividido estos 26,79 mililitros por 100. Nos da 18,66% peso en volumen. Bien, sabemos que este volumen de la solución, estos 26,79 mililitros, es igual a 26,79 por 10 a la menos 3 litros, o 0.02679 litros. Y para expresar en partes por millón, lo que nosotros tenemos que hacer es la división o la razón entre la masa del soluto en miligramos y el volumen de solución en litros. Entonces, acá hicimos la conversión de mililitros a litros,
¿sí? 26,79 mililitros es equivalente a 0,02679 litros, y los 5 gramos son equivalentes a 5 por 10 a la 3, o sea, a 5000 miligramos. Bien, entonces ahora tenemos expresado la masa del soluto en miligramos, el volumen de la solución en litros, hacemos la razón entre estos dos números y nos da 186,63 por 10 a la 3 partes por millón. A veces se encuentran expresadas las concentraciones en partes por millón, sobre todo en algunos medicamentos, en algunas drogas. Por eso les damos estos ejemplos de cálculo de partes por millón. Ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo de porcentaje de concentración en porcentaje de volumen en volumen. Recordemos que para poder expresar una concentración en porcentaje de volumen en volumen, ambos componentes, soluto y solvente, tienen que ser líquidos. Acá en el ejemplo nos dice que se prepara una solución mezclando 15 mililitros de metanol, acá tenemos la fórmula de metanol, y la densidad del metanol, con 100 mililitros de acetona, fórmula de la acetona, y densidad de la acetona. Resultando la densidad de la solución 0,79 gramos mililitros. Y nos piden que expresemos la concentración en porcentaje volumen en volumen. Lo podemos hacer porque ambos componentes, soluto y solvente, son líquidos. Bien, el volumen de la solución va a ser igual al volumen de soluto, que es el metanol, más el volumen de acetona, que es el solvente. Entonces vamos a tener 115 mililitros de solución. Acá estamos. 115 mililitros de solución. 15 de soluto más 100 de solvente nos dan 115 mililitros de solución. Si queremos resolver la concentración de porcentaje de volumen en volumen, lo que hacemos es mililitros de soluto sobre la razón entre los mililitros de soluto y los mililitros de solución multiplicado por 100. Esto nos da 13,04% volumen en volumen. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos hacerlo con la regla de 3, si no nos llegamos a acordar la fórmula, recuerden que podemos plantear que si en 115 mililitros de solución, 15 mililitros corresponden al soluto, en 100, que es lo que nosotros queremos averiguar para poder expresar como porcentaje de volumen en volumen, ¿cuántos? Y para resolver esto, lo que hacemos es, cuando nos cruzamos, hacemos 100 por 15 dividido 115. Y nos va a dar el mismo número, 13,04. Un poco más de cuenta, ¿sí? Lo que nos puede pasar es que nos encontremos con alguna solución que ya esté preparada, pero no esté preparada en la concentración que nosotros necesitemos. Entonces vamos a tener que hacer una conversión. Acá les puse un ejemplo en el que nosotros tuviéramos disponible una solución de glucosa al 10%, pero necesitáramos para administrar a algún paciente en suero una solución al 5%. Entonces lo que tendremos que hacer es colocar 5 mililitros de esa solución que tenemos al 10% y agregarle 5 mililitros de agua para obtener 10 mililitros de una solución de glucosa al 5%. Lo que hicimos fue una dilución al medio, ¿sí? Y se simboliza como 1 sobre 2 o 1, 2.2. Siempre las soluciones se van a expresar, con un 1 en el numerador y la relación que me va a indicar la proporción de volumen de solución original que se usó respecto al total de solución que se preparó. ¿Sí? En el ejemplo usamos 5 mililitros de una solución de glucosa y se llevaron a 10 mililitros. Entonces, se puede representar como 5 sobre 10, o 1 sobre 2, o 5, 2.10, o 1, 2.2. Si nosotros necesitáramos, en vez de una solución al 5%, necesitáramos una al 2%, tendríamos que diluir un poco más esa solución que teníamos al 10, habría que diluirla un poco más, habría que diluirla al quinto. Entonces pondríamos 2 mililitros de la solución de glucosa al 10% y agregaríamos 8 mililitros de agua. Y obtendríamos 10 mililitros de glucosa al 10%. Otra cosa que nos puede pasar es que nos encontremos con unidades expresadas en una concentración y nosotros las necesitemos en otras concentraciones, en otras unidades.
perdón, concentraciones expresadas en unas unidades y nosotros las necesitamos en otras unidades. Entonces, cualquiera sea la dirección en la que vayamos a hacer la conversión, necesitamos conocer las unidades y las subunidades y cuáles son los factores por los que tenemos que multiplicar o dividir para hacer esas conversiones. Entonces, acá les puse un ejemplo en el cual nos llega un informe del laboratorio donde nos dice la concentración de glucosa en sangre de un paciente. Perdón. Nos dice que tiene 100 miligramos cada 100 mililitros de glucosa en plasma. Y nosotros quisiéramos expresar esto en milimoles sobre litro. Entonces tendríamos que pasarnos de 100 miligramos sobre 100 mililitros a milimoles sobre litros. Podemos comenzar, ¿sí?, averiguando cuál es el peso molecular de la glucosa. ¿Sí? La glucosa, esta es la fórmula, pesa 180 UMAS. Entonces, un mol de glucosa pesaría 180 gramos. Perdón. Si multiplicamos los gramos y los moles, una vez que tenemos el peso de un mol de glucosa, ambos los multiplicamos por 10 a la menos 3 y transformaríamos los gramos en miligramos y los moles en milimoles. ¿Sí? Seguimos haciendo conversiones. Si sabemos que un mol es, en un mol están contenidos 1000 milimoles, ¿sí? Después, las unidades que nos informaban del paciente estaban en 100 mililitros de volumen y nosotros queríamos expresarlo cada un litro. Y sabemos también que un litro entonces es equivalente a 1000 mililitros. El informe decía que el paciente tenía 100 miligramos cada 100 mililitros. Si multiplicamos ambos por 10, a los miligramos y a los mililitros, transformamos 100 miligramos sobre 100 mililitros a 1000 miligramos sobre mililitros. Y esto sería igual a poner gramo sobre litro. Entonces, ya teníamos 180 miligramos en milimoles, ¿sí? Entonces, si 180 gramos cada litro, o sea, un mol pesa 180 gramos, está en un litro. Si esta concentración es 1 molar, o sea, mol por litro, ahora 1 gramo sobre mililitro, ¿cuántos moles van a ser? ¿Sí? 1 dividido 180 y nos da 0.055 mol litro. Esto, acuérdense que lo podemos correr, ¿sí? Si nosotros multiplicamos, nos vamos a quedar que lo podemos expresar también como 5.5 milimol litro. ¿Sí? Así es como pasamos de algo que estaba expresado en 100 miligramos mililitros, después de hacer varias conversiones, cada uno por los factores de conversión, llegamos a poder expresarlo en milimoles por litro. O sea, no es imposible, hay que hacer varios pasos. Lo otro que les quería comentar es cómo preparamos una solución. ¿Sí? Si a nosotros nos dijeran que tenemos que preparar una solución de glucosa al 5%, lo que nosotros tenemos que saber es cuánta glucosa tenemos que pesar para poder preparar un cierto volumen. Bien. Esta concentración lo que nos dice es que hay 5 gramos cada 100 mililitros. Entonces nosotros no tendríamos más que hacer que tomar la glucosa, pesarla en una balanza, ¿sí? Pesar esos 5 gramos, volcarlos en un recipiente y colocar agua hasta 100 mililitros. La glucosa va a ocupar un cierto volumen, pero nosotros no nos va a importar hacer el cálculo de cuánto volumen ocupa, sino que vamos a agregar agua hasta 100 mililitros. Eso es lo que nos dice una concentración de 5, la información que nos da. Entonces vieron que con esta información de concentración nosotros podríamos tranquilamente preparar una solución de glucosa. Nos puede llegar una receta, ¿sí? En la receta lo que podemos encontrarnos es que diga glucosa 5 gramos de agua, entonces si nos diga agua destilada CSP 100 mililitros. Eso quiere decir que tenemos que agregar la cantidad suficiente para llegar a 100 mililitros de agua.
¿Sí? Nosotros por ahí podemos encontrarnos con estas indicaciones o saberlo de este curso, que se puede preparar una concentración de glucosa en 5%. La concentración, recordemos que es una propiedad intensiva, entonces si yo quisiera preparar en vez de 100 mililitros, 500 mililitros, pero a esa misma concentración, 5%, en vez de pesar 5 gramos, lo que tendría que pesar serían 25 gramos de glucosa y agregar agua cantidad suficiente hasta 500 mililitros. Bueno, este es el final. Espero que puedan resolver las cuentas.